amplio que fundamentalmente parece que acaba en época ya alto medieval, pero realmente vamos adaptándonos también a la definición más amplia y más compleja de patrimonio. Y bueno, pues aquí ya cerraríamos nuestra sesión con la ponencia de nuestro colaborador, patrono científico del museo y uno de los máximos especialistas en nuestro país vinculado a la cultura material judía en Edad Media, fundamentalmente. Javier, querido Javier, gracias por acompañarnos. Voy a destacar una breve ponencia para aquellos que creo que serán pocos, muy pocos, que no te conozcan de forma más directa, pues vincular buena parte de tu inmenso currículum, que sin duda cabe destacar. Además, desde el punto de vista de la historia y de los intereses que te vinculan al Museo Sefardí desde hace muchísimos años, tu trayectoria y currículum lo avalan, puesto que te dedicas a la historia de los judíos desde su amplio contexto y los estudios socioreligiosos. Eres doctor por historia medieval, por la Universidad Complutense de Madrid y hebraísta. Eres uno de los máximos especialistas, como digo, vinculado a la cultura material hispano-judía, y es un honor que una persona de tu trayectoria, que aborda con gran rigurosidad, y doy fe, campos y aspectos de la vida social, religiosa, cotidiana de los judíos en Sefarad medieval, de la diáspora, que en definitiva, que el campo de los estudios judíos medievales y posteriores tengan en ti un aval científico incalculable y que el Museo Sefardí pueda disfrutar de él. De hecho, sabes que te involucramos siempre que podemos y este año lo estamos intentando con afán en distintas cuestiones de proyectos ya más a futuro, como el que tenemos pendiente de la divulgación de una parte de nuestra colección de Ketubot, por ejemplo. Por recuperar un poco parte de su perfil que él mismo nos ha pasado para que yo pueda darles a conocer hoy, esta tarde, que realmente por cuestión de tiempo podríamos ya dar por concluido. Javier, agradecerte la ponencia de nuevo y bueno, y fundamentalmente destacar y definir que tu proyecto de investigación se centra a través del CSIC, el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo, con todos los IMACEs que lideras, codiriges desde un lado y otro del Mediterráneo, por supuesto en estancias internacionales muy variadas, entre otras la EPJ, que también llevas, la Asociación Europea del Patrimonio Judío desde el punto de vista científico, y bueno, lideras de estudios judíos, perdón, sí es verdad. Y buena parte de tu trayectoria científica está recogida en tu enorme capacidad y prolífica de investigación y de publicaciones. Como no se trata de presentarte, sino de que deja conocer buena parte de los conocimientos que sobre la ponencia hoy vamos a desarrollar, pues nada, simplemente recordarles a los ponentes que Sefarad de la Edad Media tardía y el marco sociocultural que significa el estudio de estas identidades en un espacio arqueológico, histórico, documental e histórico de fronteras muy difusas a veces por los problemas que supone incluso la propia interpretación, identificación y adscripción de los restos materiales, pues es buena parte de tu estudio, de tu campo, de tu afán y de tus intereses científicos. Es un honor, en definitiva, que el Museo Sefardí cuente contigo esta tarde y así queremos que sea en los proyectos que tenemos abiertos. Damos paso a la presentación del doctor Castaño sin más dilación. Nos iremos un pelín de tiempo, como están viendo, es imposible resumir tanto conocimiento en 20 minutos, es imposible, y luego dejamos esa pequeña parte final para la interacción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, sin más dilación, quiero aclarar dos cosas primero y luego voy a aclarar también un poco el título, que es quizás un poco largo. Bueno, no soy arqueólogo y ni soy tampoco especialista en cultura material, soy un historiador y que interesado por la cultura material, eso sí. Y agradezco también la invitación para estar hoy aquí, primero porque el Museo Sefardí es una de las tres patas fundamentales de la investigación sobre la historia y la cultura judía en nuestro país. Las otras dos son la universidad, las universidades y los institutos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y digo que el Museo Sefardí es una pata porque es un museo nacional. Aquí se ha subrayado el hecho de que está en Toledo, pero yo lo veo como un museo nacional, no porque venga de la capital, sino porque yo creo que tiene que representar a todo lo que es
todos los territorios y todas las regiones de España, ¿no? Que tienen que tener aquí cierta visualización. Bueno, me voy a centrar en la Baja Edad Media. No voy a repetir aquí análisis del discurso museográfico, yo ya lo he puesto por escrito, de manera crítica a veces, crítica constructiva, porque lo que intento es que el museo vaya cambiando continuamente, vaya adaptándose no tanto a los nuevos tiempos, sino realmente para presentar una imagen lo más fehaciente posible de las distintas culturas judías que conviven en el territorio peninsular durante la Edad Media tardía. Y hablo de varias culturas judías, es decir, no hay una única cultura judía diferenciada. Entonces voy a pasar a hacer una serie de cuestiones, de repasos sobre cuestiones preliminares, definiciones. Luego voy a analizar lo que sería el discurso de manera muy somera también del museo. Y finalmente dedicaré parte de mi intervención a un tipo de fuentes que yo creo que tienen que tener cada vez más y más representación, aparte de las fuentes arqueológicas, que evidentemente las piezas arqueológicas muchas veces con contexto, pero también muchas veces descontextualizadas, no nos permiten llegar donde los textos escritos sí nos permiten llegar mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, unas cuestiones preliminares. ¿Quiénes son los judíos medievales? Es decir, a lo largo de la historia, los judíos van evolucionando como cultura, no son los mismos judíos que nos estamos refiriendo cuando hablaba Alexander al comienzo, es un judaísmo diferente, o son judaísmos diferentes, porque en la Baja Edad Media hay cosas diferentes. ¿Qué significa sefarad? Y vamos a ver qué es un objeto judío, cómo podemos identificar un objeto judío, ¿no? Entonces, ¿qué significa sefarad? Hace años hace una década ya, yo presenté una posible definición, que la voy a leer aquí, porque creo que, no es por citarme a mí mismo, pero creo que responde a lo que en la Baja Edad Media podemos entender por sefarad. El concepto de sefarad y leo es polisémico, ¿no? Va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, hay una serie de conflictos hoy entre estudiosos de que si determinadas regiones son sefarad o no, si cuándo es sefarad, que yo creo que son lecturas desde el presentistas que no tienen mucho que ver con la realidad histórica, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? El concepto sefarad es polisémico, aparece aquí utilizado con una deliberada imprecisión. Yo intentaba ser lo más impreciso posible, pero con un sentido cultural y religioso más que geográfico y político, ¿no? No en vano, y dependiendo del contexto cultural y cronológico y también de la perspectiva del sujeto, se puede identificar con realidades culturales en evolución, es decir, sefarad en el siglo XI es una cosa, en el siglo XII es otra cosa, en el XIII es otra cosa, en el XV y XVI va evolucionando, ¿no? Los judíos y los no judíos, pero sobre todo los judíos entienden por sefarad cosas diferentes o territorios diferentes o culturas diferentes, ¿no? Pero manteniendo eso, el término sefarad me permite designar un encuentro entre culturas judías de diversa matriz, y aquí quiero reseñar los 4 elementos fundamentales que a mí me parecen, o los 3 elementos fundamentales, que son la andalusí, que es la que normalmente siempre se suele subrayar su importancia por toda la inmigración de los judíos del Andalus hacia el norte, pero también la románica, es decir, estos judíos que hablan latín, que se siguen manteniendo el latín como lengua, no es tanto que lo mantienen, pero hay judíos al norte del Duero en la Alta Edad Media. En el Reino de León hay una comunidad judía importante, es la más importante del occidente peninsular ya en el siglo X, en el siglo XI. Algunos de ellos vienen del Andalus, pero otros vienen probablemente de otros lugares de la península, del norte de la península, o incluso son ultrapirenaicos. Y luego también en distintas variedades una matriz ultrapirenaica que es muy importante en la Baja Edad Media. Es decir, a partir del siglo XII, comienzos del siglo XIII, la llegada masiva de judíos del otro lado del Pirineo, inicialmente de Provenza, por ejemplo, que se desplazan a Cataluña y transforman de manera radical el panorama del judaísmo catalán alto medieval, ¿no? De tal manera que los estudiosos catalanes hoy subrayan precisamente esa hermandad entre judaísmo catalán y judaísmo provenzal como una unidad, ¿no? Evidentemente, la llegada de los judíos provenzales a Cataluña hace que haya una explosión de asentamientos judíos a partir del siglo XIII en Cataluña. Pero vemos también que llegan judíos del norte de Francia, que llegan judíos de Alemania, llegan judíos de Italia. Aquí en Toledo yo tengo registrados, identificados varios judíos italianos viviendo en la ciudad en el siglo XV.
Y digo de Alemania y digo de Francia porque ya desde el siglo XII y durante el siglo XIII y comienzos del XIV van a establecerse, y pongo aquí el caso de Toledo, personalidades rabínicas de primer orden europeo que se establecen aquí en Toledo y van a tener un papel importante como autoridades alágicas, es decir, de tipo legal, judío, respetados o no, son origen de conflicto alguna vez, en algunos momentos, con la comunidad local que evidentemente tiene una matriz arabizada, ¿no? En este sentido, pues quiero poner aquí, por ejemplo, unos ejemplos de nombres, ¿no? Abraham ben Natan Ayarji, un judío provenzal que llega a ser en 1200 presidente o la cabeza del tribunal rabínico de aquí de Toledo. Moshe de Cousy es un predicador judío que viene en el norte de Francia y es uno de los grandes autores de códigos legales del siglo XIII que está establecido aquí en Toledo durante diversos años. Jonah Gerondi es un judío catalán establecido aquí en Toledo. Es decir, son judíos con diferentes acentos, diferentes lenguas, que yo creo que esto habrá que ir marcándolo con los años, ver esta diferenciación y ver esta identidad regional que en cierta manera se va a reflejar aquí en la comunidad judía de Toledo. Pero no solamente ellos, sino, por ejemplo, Asher ben Yehiel, quizás el más importante de todos ellos, una de las autoridades rabínicas más importantes de Alemania, rabino en Colonia, que se desplaza a Barcelona, en Barcelona le desvían hacia Toledo, se instala en Toledo, y aquí en Toledo, bueno, pues con sus más y sus menos, se establece como una de las grandes autoridades rabínicas, alágicas de la ciudad, a pesar de que él no sabía árabe, y eso le supone un freno para determinar determinadas cuestiones de tipo alágico concreto, ¿no? Su hijo Yehuda ben Asher, que le sucede en el rabinato de aquí de Toledo, o, en último extremo, Menahem ben Zerach, un judío de origen francés, nacido en Navarra, se establece primero en Alcalá de Henares, donde llega a ser rabino en 1348, llega aquí a Toledo, y pongo su ejemplo porque una de dos piezas, dos fragmentos de su lápida funeraria se conservan precisamente en el museo, que precisamente esa es una de las joyas desde mi punto de vista del museo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería determinar por la influencia ultrapirenaica. Sabemos que rabinos importantes van a copar lugares importantes alágicos del rabinato peninsular en la Baja Edad Media. También traigo aquí otra cita de un investigador israelí, un investigador muy importante de la literatura, Haim Shirman, que nos decía que en el año 58 escribe: España y Portugal son dos estados separados, muy diferentes entre sí, pero en la historia de los judíos pertenecen a un mismo espacio cultural. Bueno, todo esto a cuento del título. Cuando hablo de un espacio peninsular en el cual se mueven los judíos, lo que quiero reflejar es que los judíos se van moviendo libremente por el espacio peninsular de un reino a otro, evidentemente solucionando sus problemas de tipo fiscal cuando se instalan en una comunidad o se desplazan a otra, y esto hace que ya en el siglo XV se vaya configurando una coiné peninsular, ¿no? Porque sobre todo a partir de 1391 hay unos movimientos que van a desfigurar completamente el judaísmo, lo que eran los rescoldos del judaísmo andalusí y toledano, y nos van a dar una imagen muy diferente en el siglo XV, y es esta imagen que pongo en este mapa, que la utilizo muchas veces, que son donde intento marcar los ejes fundamentales de los asentamientos judíos a mediados del siglo XIII. A partir de los repartimientos fiscales en Castilla, pero a partir también de otras fuentes, para el caso de Aragón, vemos que la mayor parte de las comunidades judías en la península se plantan en estos tres ejes principales. Un eje que es el eje Duero-Ebro, ¿no?, que comunica desde el Mediterráneo las comunidades del norte del Reino de Valencia, el caso de Sagunto, subiendo por el Ebro, las comunidades de la Cataluña Nueva, rurales, Zaragoza llega a Tudela, de Tudela baja a Soria y ahí se desplaza por todo el Duero hasta Oporto. Un doble eje portugués-castellano, por un lado en el interior de Portugal, vertical, y en el otro lado en la raya, los dos lados de la raya, la frontera, y por otro lado, que es donde se sitúa, en su medio se sitúa Toledo, que es el eje del sistema central. Entonces, estos tres ejes son los que van a concentrar
la mayor parte de la población judía peninsular en el siglo XV. Por lo tanto, aquí vemos que es cierto que sigue habiendo judíos en Murcia, sigue habiendo algunos judíos en Sevilla, en Córdoba, pero sobre todo en Andalucía occidental son núcleos ya cada vez más residuales, y lo que está surgiendo en el siglo XV es una realidad completamente diferente. Toledo sigue manteniéndose como gran núcleo, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista rabínico, con otras localidades, pero simplemente para que vean las diferencias que hay con el tiempo. Entonces esto nos traslada a una pregunta que yo creo que muchas veces yo me hago cuando veo una exposición, bien en este museo, bien en otros, que es, ¿estamos hablando de judíos de España o judíos en España? ¿No? Es decir, cuando hablamos de judíos en España, incluimos a todos los judíos, tanto lo de España, entendiendo por España no el estado actual, que evidentemente no existía en la Edad Media, pero sí la realidad histórica, más los judíos que vienen de fuera, o estamos hablando de los judíos de España, en este caso, los judíos, que eso es, por ejemplo, algo que yo creo que se tendrá que subsanar en el museo en algún momento, porque yo creo que es una parte fundamental de la historia de España, judíos de España que se desplazan fuera, empezando por toda la diáspora sefardí o hispano-portuguesa en el norte de Europa, así como la diáspora mediterránea. Pues yo creo que aquí en un discurso expositivo precisamente hay que enfocar, hay que realizar ambos enfoques. Yo creo que los dos son muy importantes a la hora de enfocarlo. Bueno, un planteamiento aquí sobre qué es un objeto judío, que yo creo que muchas veces nos hacemos normalmente en una exposición, y yo creo que más o menos en la exposición del museo los objetos son claramente judíos, porque son objetos rituales. Pero a veces intentemos ir un poco más allá y ver qué es lo que hace a un objeto judío. Por ejemplo, unas gafas, unas simples gafas, ¿son un objeto judío o no son un objeto judío? Estas gafas son a las que alude un copista de una Biblia en Zaragoza en el año 1404, que tiene 60 años, y que tiene que trabajar en su copia de una Biblia utilizando unas gafas. Aquí les pongo el texto hebreo. Entonces, la cuestión es qué es un objeto judío más allá de lo ritual, más allá de una lápida sepulcral, más allá de una lámpara de Hanukkah, que sobre esto habría que discutir muchas cosas, pero es decir, yo creo que eso es una parte importante también de un discurso expositivo dentro de un museo que intenta incluir también lo que es la vida cotidiana, porque yo creo que la vida cotidiana y lo que hace específico a un objeto judío es lo que habría que determinar. Aquí pongo dos casos de dos fragmentos, o mejor dicho, tres fragmentos. Son todos ellos catalanes, pero yo creo que incluso sirven para una representación muy buena. Los dos primeros son unos fragmentos de una excavación que intenta recuperar restos de los disturbios de 1391, bueno, un plato roto, evidentemente esto no tiene nada de judío, pero que apareció en la judería. El otro plato de la izquierda, de la derecha, contiene una inscripción que durante años quien lo expuso en una exhibición lo leía mal, porque lo leía como kasher, kaf shin resh, lo que pone claramente es bazar, es decir, bet shin resh, que es carne. Es decir, evidentemente el judío tiene que tener, sobre todo un judío que cumple unas normas específicas, va a tener sobre todo en el caso de platos de cerámica, de vasijas de cerámicas, va a tener unas exclusivamente para el consumo de carne, y aquí está marcado precisamente con unas letras hebreas para que quede claro que eso es para la carne, o las que sean para el consumo de productos lácteos. Debajo hay un fragmento que apareció en unas excavaciones en Gerona, hasta donde yo sé no está expuesto ahora mismo, a mí me pasaron esto los arqueólogos, pero lo interesante es que trae una inscripción que yo no he sido capaz todavía de completar, pero que está en hebreo. Pongo estos ejemplos también porque considero que esto también es parte de Sefarad y esto también es parte del discurso de un museo nacional como es el Museo Sefardí, ¿no? Bueno, y hablamos de objetos, y de la representación de los objetos, pero ¿qué pasa con los objetos que no son tangibles? ¿No? Por ejemplo, hay aspectos intangibles fundamentales en la cultura judía de valor ritual
que evidentemente van a existir. Es evidente que en Toledo existen en un momento determinado, en otras juderías hispánicas existen, como el caso, por ejemplo, de un caso que yo menciono aquí, que es un documento del rey Martín el Humano de Aragón, donde garantiza a los judíos de Cariñena, en Aragón, el establecimiento de un eruv. Bueno, ¿qué es un eruv? Un eruv es un límite simbólico que marcado normalmente por estructuras físicas como hilos o murallas. Por ejemplo, la muralla de Toledo o una muralla de la judería podría servir como eruv, y esto permite a los judíos transportar objetos y realizar determinadas actividades durante el Shabbat que de otra manera estarían prohibidas por la halajá o la ley judía. Bueno, esto es muy importante porque esto es algo intangible, es algo aparentemente invisible, pero que va a condicionar la vida de los judíos y la vida cotidiana de los judíos y la vida religiosa de los judíos. Entonces, estas son cosas también que son importantes tener en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a pasar aquí sobre simplemente hacer el Museo Sefardí se funda en el año 1964. Bueno, en esa época se funda en un momento de recuperación de la memoria sefardí, no digo de la memoria judía, sino de la memoria sefardí. No recordemos también que el museo se sigue denominando Museo Sefardí. Supongo que en el año 64 resultaba todavía políticamente problemático denominarlo museo judío, que es como se denominan en todos los países del mundo los museos de arte y cultura judía, ¿no? Empezando por Francia, Bélgica, etcétera, ¿no? Aquí, evidentemente, lo que se trataba en su momento era subrayar la identidad hispánica de estos judíos sefardíes, ¿no? Que más que judíos eran españoles, ¿no? En cierta manera. Bueno, como yo dije en algún momento, realmente el museo tiene, para mí el museo sefardí es como la Sainte-Chapelle judía europea. Es decir, no todas, cuando uno llega al museo sefardí se puede pensar que todas las sinagogas eran como la sinagoga sefardí, como la sinagoga del museo sefardí, la mal llamada sinagoga del tránsito. Evidentemente no es así. Ahora les voy a enseñar algún ejemplo que yo creo que cada vez vamos sabiendo más de la vida judía y de la vida religiosa judía en la Sefarad medieval, ¿no? Bueno, ya digo, no todas las iglesias medievales son como la capilla, la Santa Capilla de París, evidentemente, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para que uno no piense que todos los judíos estaban rezando en sitios así. Y yo creo que eso es muy importante, que el visitante se dé cuenta de ello. Ahora, evidentemente, cuando uno entra en el museo, cuando uno entra en la sala de oración, realmente es espectacular. Yo he estado en pocos sitios como ese, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que poner de relieve, conservar un monumento de estas características en España, desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Bueno, la exposición permanente está dividida actualmente en ocho vitrinas, donde de manera cronológica, continua, con un discurso en cierta manera teleológico todavía, que yo creo que hay que intentar ir con el tiempo, que ni siquiera los propios historiadores somos todavía capaces de cambiarlo desde el punto de vista del discurso histórico, teleológico, porque todo nos lleva a un final. El final es la expulsión, ¿no? Como si fuera algo ya determinado desde el comienzo de esa historia, ¿no? Yo creo que eso todavía hay que seguir perfilándolo, y lo que nos presenta es un aspecto concreto de la vida judía medieval, que son los aspectos religiosos y los aspectos referentes a la vida material, ¿no? Una de las cosas que hace también singular al Museo Sefardí es la cantidad de piezas originales que conserva. Si uno va a museos judíos por toda Europa, estoy pensando Berlín, cuando yo visité el Museo Judío de Berlín en el año 2007, el Museo Polin en Varsovia, normalmente no se tiene tal cantidad de piezas originales y lo que hay son reproducciones, porque evidentemente montar una exposición nueva de la nada
es complicado y por eso muchas veces los autores de discursos museográficos lo que intentan es realizar copias y elaborar el discurso a partir de esas copias, ¿no? Afortunadamente aquí en Toledo pues tenemos una serie de piezas que fueron amasadas en los años 60, porque en España no había una tradición museística, y se trajeron de distintos museos, ¿no? Y yo creo que aquí también el Museo Sefardí tiene que liderar una posición de ayuda o de asesoramiento a otros museos regionales para compartir con ellos no las piezas que se trajeron aquí, estoy pensando las de León, estoy pensando las de Monzón de Campos, ¿no? Pero sí facilitar que estos museos provinciales o museos regionales tengan copias de estas piezas originales que hay aquí. Yo creo que eso sería un servicio a la sociedad española muy importante, ¿no? Y por eso el papel líder que tiene que llevar el Museo Sefardí, ¿no? Ahora bien, ya digo que lo que se subraya aquí es los aspectos religiosos, porque precisamente estas piezas que se están enseñando, que tienen que ver precisamente con cuestiones de tipo sinagogales, cementerios, inscripciones, determinadas fiestas, la reproducción incorrecta de la lámpara de Hanukkah de Teruel, que está expuesta, que es una creación de los años 70, y con un discurso también que subraya una oscilación entre momentos de gloria, entre la Edad de Oro, lo que se mal denominada Edad de Oro, que es el siglo XII, el siglo XIII, dependiendo de los lugares, y unos periodos oscuros que se caracterizan por la persecución. Ahora bien, cuando hay una cosa que yo sí echo de menos todavía, y es algo común a la historiografía española hoy en día, quizás aquí es algo que está ya dentro de la historiografía tradicional judía, cuando en el siglo XV el problema judío deja paso a lo que se denomina problema converso. Del problema judío al problema converso. Esto fue algo que Eloy Benito Ruano, un historiador del Toledo del siglo XV, precisamente popularizó, aunque evidentemente los grandes historiadores, empezando por Yitzhak Ber o por Chaim Beinar, judíos, habían ya desarrollado anteriormente. Ahora bien, esta visión del problema judío al problema converso oculta que después de 1391, después de 1448, 1449, sigue habiendo un problema judío, porque sigue habiendo una población judía muy importante, quizás menos en Toledo, pero en otras localidades como puede ser Ávila, como puede ser Soria, como puede ser Almazán, y precisamente es esta población judía del siglo XV que luego, en parte, esa población sale de la península ibérica a partir de 1492, no digo 1492, sino que digo a partir de 1492, algunos lo hacen entonces, otros lo hacen en el 96, otros en el 97, 98, y otros lo hacen durante el siglo XVI, algunos vuelven también, pero que van a dar lugar a una creatividad tremenda por el mundo mediterráneo, por todo lo que consideramos la diáspora sefardí, pero que tiene precisamente sus raíces más importantes precisamente aquí en la península ibérica del siglo XIII. Entonces, aquí lo que quiero apuntar ahora es a un tipo de cuestiones que con los años yo creo que hay que ir desarrollándolas en el museo, porque creo que ayudarían a entender mucho mejor la peculiaridad y sobre todo la personalidad de los propios judíos. Aquí les pongo un ejemplo. Yo soy historiador y trabajo fundamentalmente con documentos. Mis objetos son los documentos, pero lo que yo trabajo es con escrituras, ¿no? Y aquí les pongo una serie de escritos que están en distintos idiomas, ¿no? Porque quiero que se imaginen a todos estos judíos peninsulares, unos hablando en portugués, otros hablando en aragonés, otros hablando en castellano, otros hablando en catalán y otros hablando en un árabe judío, que eran los judíos de Toledo. No digo que esa fuera la lengua hablada de los judíos de Toledo en el siglo XIV, pero sí sigue siendo todavía, al menos hasta 1391, la lengua escrita de los judíos de Toledo, ¿no? Entonces, estos documentos en distintos idiomas, ¿no? Y aquí me refiero a ese multilingüismo de los judíos peninsulares, cuentan historias, ¿no? Y estas historias yo creo que pueden contribuir precisamente a dar más carne al discurso historiográfico que vaya más allá de los objetos, ¿no? Por ejemplo,
Yo tengo un proyecto y evidentemente aquí estoy haciendo una apología de mi modo de trabajo que está basado en la recuperación del material escrito peninsular en hebreo, ¿no? Son los documentos que se han conservado en muchos casos, documentos perdidos que se han conservado en cubiertas, ¿no? Son documentos encubiertos porque se ocultaron precisamente en cubiertas de manuscritos. Bueno, esos documentos recuperados nos permiten reconstruir las historias de los judíos escritas por sus propias voces. Es decir, no solamente tenemos los objetos materiales, las piedras, los ladrillos, que son importantes per se, pero que ya en el siglo XV precisamente no tenemos tanto... es una de las cosas interesantes, una de las paradojas que la cultura material judía, los objetos, lápidas, el conjunto lapidario peninsular, ladrillos, es abundante hasta el siglo XV, pero durante el siglo XV la colección es muy pequeña. Y sin embargo, en el siglo XV lo que tenemos es una explosión documental que nos permite documentarnos precisamente sobre la vida de los individuos y contar historias, que en el fondo yo creo que es traer a la vida a distintos individuos. Y de la misma manera que la cultura funeraria nos dice más sobre la vida de los individuos que sobre su muerte, ¿no? Y esto se veía claramente cuando Arturo excavó aquí, excavó en principio por un hallazgo casual, pero que fue uno de los grandes descubrimientos de Toledo, del Toledo judío del siglo XV, del siglo XIV, o quizás del siglo XIV, comienzos del siglo XV, parte del cementerio judío, y esas tumbas lo que nos decían sobre la vida de los judíos, yo creo que las historias también que tenemos reflejadas en los documentos, pues nos dicen precisamente de la gente del pasado. Bueno, voy a pasar aquí varias... simplemente voy a dar varios ejemplos. Tenemos aquí unos casos de listas que tenemos de gente con nombre y apellidos y cantidades de dinero que están pagando. Bueno, precisamente estos son unos documentos correspondientes a la comunidad de Burgos, de la cual no sabemos prácticamente nada. Es una comunidad que desaparece casi por completo en 1391 y que ha salido precisamente a la luz prácticamente nada. Es una comunidad que desaparece casi por completo en 1391 y que ha salido precisamente a la luz gracias al hallazgo de varias listas de judíos que nos da en torno a 300-350 nombres con cantidades fiscales que están pagando, con lo cual podemos clasificarlos por niveles de riqueza, y esto trae a la vida precisamente a una comunidad que había desaparecido por conversión en 1391, ¿no? Otro caso es un simple pleito, ¿no? Un pleito como el que plantean dos hermanos navarros en el siglo XV, y volvemos otra vez a lo mismo. Lo que quiero es que el Museo Sefardí sea un museo realmente que englobe y que represente a toda España, como ya lo está haciendo cuando trae representaciones del Museo de las excavaciones de Lorca o de otros lugares, ¿no? Navarra también es parte de la realidad española, ¿no? Bueno, pues este proceso de María de Uztarroz contra su hermano Juan de Uztarroz en el año 1534, ya habían desaparecido aparentemente los judíos, pues nos permite establecer un árbol genealógico con la historia de una familia judía a lo largo de más de 100 años de Navarra y cómo esta familia va evolucionando, ¿no? Una familia de clase media-baja que se enriquece de manera rápida, que se empobrece, que llega a la ruina y que se convierte en 1498, pero sigue manteniendo unas relaciones de endogamia dentro de una comunidad conversa que sigue existiendo en Navarra en la primera mitad del siglo XIV. Bueno, pues este proceso precisamente nos da información sobre judíos, no solamente de Navarra, sino también de Castilla, concretamente de judíos de Benavente, ¿no? Nos habla precisamente de la movilidad de unos judíos de Navarra que pasan a Castilla, y aquí vuelvo a decir lo mismo. Vamos viendo cómo los judíos van trasladándose por toda la geografía peninsular, y aunque sigue coexistiendo por un lado un orgullo localista en muchos sitios de los judíos, coexiste con una movilidad muy grande precisamente de muchos judíos, como el caso de estos judíos navarros. Un judío navarro se traslada a Benavente, justo muy cerca de la frontera con Portugal, y ahí se establece, se casa, tiene una hija,
Él se muere, pero esta hija vuelve luego a Navarra a cobrar su herencia en el año 1492, ¿no? Justo después de la expulsión, ¿no? Precisamente esto es lo que nos dice un texto. Aquí pueden ver un texto precisamente que está escrito en lengua romance, pero está escrito en letras hebreas, ¿no? Que también esto es una marca cultural clara. Bueno, quiero exponer aquí, aquí tenemos una imagen de una sinagoga. Esto sí sería algo más parecido a lo que sería una sinagoga normal de la época, algo más corriente. Es decir, no tenemos aquí la sinagoga del tráfico. Esta es la sinagoga de Ijar, recién descubierta hace pocos años, hace menos de una década. Bueno, no solamente se descubrió, sino que salió a la luz, como ustedes pueden ver abajo, pues unas inscripciones, unas pinturas, murales, que son únicas y que permiten precisamente imaginarnos cómo sería el interior de muchas sinagogas españolas, por lo menos aragonesas, porque precisamente cuando uno va a fuentes aragonesas de inscripciones y sinagogas, o bien de fines del XV o incluso de comienzos del XVI, sinagogas abandonadas, que va alguien y las describe por dentro, pues describe algún tipo de decoración precisamente muy semejante a lo que estamos encontrando precisamente en Ijar, ¿no? Entonces, por eso digo que sigue habiendo un legado por descubrir. El Museo Sefardí tiene que liderar precisamente esa tarea de exponer todos estos hallazgos y de ser, aparte de un museo, tiene que servir precisamente, y yo creo que a lo que cuando se establece en 1964, se establece no solamente como museo, sino como centro de investigación, ¿no? Con independencia que esté en Toledo o que esté en otro lugar, es un centro de investigación, ¿no? Y simplemente quiero acabar precisamente por ese legado, que es esa inscripción de la sinagoga de Ijar, que desde mi punto de vista es uno de los descubrimientos más sensacionales en la cultura material hispano-judía de la última media década. Es decir, no es una sinagoga de la cual se haya excavado de unas ruinas, es decir, se haya excavado una planta, sino que se conserva el edificio, la estructura del edificio, y no solo se conserva la estructura del edificio, sino también la decoración, parte de la decoración, ¿no? Parte de ella se destruyó con el tiempo, ¿no? Pero con esto acabo y les agradezco la atención.